Tenemos con nosotros a don Carlos Tarfe, que es el hombre del PP y que tiene esa cantidad enorme de, que ya digo, serían entre 6 y 8 ministerios en un gobierno Sánchez, porque tiene un montón de cosas, entre ellas en masa, que es Aguas de Tenerife. Y ahora le pregunto por esta cuestión. Don Carlos, bueno, bienvenido, muchas gracias. Muchísimas gracias y sobre todo dar las gracias al Círculo 12 de enero, con este fantástico teatro que le ha recibido usted de maravilla aquí en Santa Cruz de Tenerife. Y tan de maravilla, y además ya ha dejado de llover, o sea que los que se quieran acercar aquí se pueden acercar, porque, en fin, todo acaba y cuando dejemos de hablar de política vendrá la crónica rosa o de sucesos, que ya está todo muy mezclado. Bueno, antes nos comentaba Manuel Domínguez que Canarias tiene un problema estructural con respecto a la electricidad. Sí, sí. El otro problema estructural en toda economía de servicios, yo recuerdo que don Juan Velarde, en paz descanse, fue gran amigo nuestro y además colaborador desde en la COPE, en la linterna de la economía, y luego muchos años, hizo un análisis de lo que necesitaba una sociedad de servicios. Y entonces, él cifrando en 1 la medida energética que necesita un país, España necesitaba 1,2 para cubrir los servicios de una sociedad que el turismo necesita, luz y agua, más que en Holanda o que en Noruega o que donde sea, y en Canarias mucho más, porque Canarias realmente es una sociedad de servicios volcada al turismo. ¿Cómo está la cuestión del agua y qué problemas tienen y cómo los resuelven? Bueno, pues tiene mucha razón, porque nosotros en Tenerife somos 1 millón de habitantes, pero recibimos 6 millones de visitantes todos los años y por lo tanto a esos 6 millones de visitantes hay que darles agua y luz. Y aquí en Santa Cruz de Tenerife estamos haciendo la tarea. No solo estamos ya con un proyecto para ampliar la desaladora de la ciudad, en el sentido de que vamos a pasar seguramente a tener 50.000 metros cúbicos de capacidad y por lo tanto poder abastecer también no solo a los 4 distritos que ya ocurre, sino al 5.º distrito que todavía no, tendremos que hacer obras a lo largo del año que viene, que es el distrito suroeste, sino que además estamos afrontando unas obras muy importantes, Federico, en materia de vertido cero. Aquí hemos tenido algunos problemas con los vertidos, se está haciendo la obra de la ampliación de la depuradora de Santa Cruz, y estamos acometiendo además las obras de estaciones depuradoras también en la zona de Añasa, Corán, Tachero y Taganana. Por lo tanto, con esas obras, insisto, pues vamos a volver a recuperar la famosa bandera azul en nuestras costas, que la perdimos allá por el año 2003. Bueno, como tantas cosas se perdieron entonces. Sí, sí. Llegó el 2004, llegó Zapatero y desde entonces vamos cuesta abajo en la rodada, como en el tango. Bueno, hay una cuestión añadida. Antes hablábamos de las nuevas urbanizaciones, o sea, conectábamos Madrid, pero ayer cuando llegamos, y es verdad además que el conurbano, dirían en Buenos Aires, es decir, es Santa Cruz y es La Laguna y es Arona, es decir, realmente hay mucha población y además ha cambiado muchísimo la urbanización, etcétera. Eso evidentemente tiene que tener problemas de infraestructura evidentes. ¿Cómo solucionan cómo tratan de evitar la creación de lo que tanto pasa en América, que son las villamiserias? Es decir, tiene además los ilegales que están llegando y van a llegar mucho más, con este gobierno ya ni se sabe, los harán ministros pronto para acá, ministro de cayucos y cosas así, seguro que acabará habiendo. Pero, ¿cómo hacen ustedes para ese cambio que, claro, en Madrid se ha visto de una manera espectacular, pero es que en Canarias, yo recuerdo hace muchos años, y claro, es otro, parece que estás en otro mundo. ¿Cómo intentan evitar la creación de guetos, de zonas aisladas? Es decir, que haya una integración hasta urbanística. Bueno, eso es clave, y lo acabas de decir, la clave es acertar en materia urbanística, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no tenemos ese tipo de situaciones en Santa Cruz y además tenemos en breve, a las puertas, una de las mayores operaciones urbanísticas en España, como es el desmantelamiento de una refinería para ir a hacer ciudad. Son nada más que 575.000 metros cuadrados que se van a incorporar a la ciudad y que hay que hacerlo con cabeza, ¿no? Ahí no puede, desde luego... Que no les pase como la Expo de Sevilla,
que aquello fue la isla del tesoro. Robaron lo que pudieron y se quedó como estaba. No. Claro. Y además lo que está claro es que ese espacio tiene que contar con la participación de todos los que están aquí, de todos los chicharreros, ¿no? Es importante hacer urbanismo con cabeza, pero también con participación y evitando precisamente lo que tú comentabas de la creación de esos guetos, donde al final lo que se generan son problemas de seguridad, problemas de convivencia, y eso precisamente es lo que queremos evitar. Y es verdad que no ocurre así con otras políticas que ha habido en Canarias. Es que cuando hablabas de la palabra gueto o de malas viviendas, yo siempre me acuerdo, y lo tengo que decir, de los compañeros de La Palma, a los cuales el que hoy es ministro de Administraciones Públicas y de Memoria Democrática, don Ángel Víctor Torres, le puso una especie de barracones a los afectados del volcán, ¿no? Y eso creo, sinceramente, que no puede ser. Hay que dar soluciones mucho más atractivas y sobre todo mucho más dignas. Bueno, hay una otra cuestión añadida. Tenerife es una zona de expansión, digamos, toda España está así, hay zonas muy prósperas y zonas que se quedan vacías. ¿Cuál es la parte, digamos, que hay que redimir o que está peor de la isla? Porque la parte que está bien, digamos, está a la vista. Le he dicho lo de los guetos porque en Dinamarca han aprobado una ley que obliga hasta a desmantelar las viviendas sociales donde haya más de un 20% de gente de una sola procedencia. Están pensando en el islamismo, pero también simplemente que creen un mundo aparte, que se escolaricen distinto, que no se escolaricen, etcétera. Por el crecimiento de Tenerife, lógicamente, es una zona de inmigración interior y también exterior. Esto, ¿cómo lo llevan ustedes? ¿Qué tiras y aflojas? En el caso de Madrid, no tanto. En Barcelona ya es... Bueno, realmente es terrorífico, o sea, la policía no puede desmantelar los pisos de los ocupas. Pero tampoco los mozos son heroicos, pero es que no pueden, es que los reciben a tiros. O sea, esto es ya Suecia, es Holanda, es Dinamarca, casi, etcétera. Y esta ley de Dinamarca se ha llamado la ley anti-Suecia, precisamente porque evitar la formación de guetos para que la escolarización no los cree, y luego eso ya no tiene remedio, es muy llamativa, es la primera vez que yo lo veo. Ese problema en Canarias, si no lo tienen, ¿cómo se plantean evitarlo? Bueno, lo que sí tenemos en Canarias es un problema de falta de vivienda. Eso es evidente y sobre todo en las zonas turísticas donde está la gran capacidad de Producto Interior Bruto de Canarias provee el turismo y por lo tanto los trabajadores quieren vivir lo más cerca posible porque en islas como Tenerife, donde por cierto la inversión del Estado los últimos años ha sido patética, pues no tenemos grandes infraestructuras. Aquí se sigue hablando de los trenes, se sigue hablando de ampliación de las determinadas autopistas y la gente opta por vivir muy lejos y se concentra una gran población que trabaja en el sector de servicios en municipios pues como Granadilla o en municipios como, en este caso, colindantes a las zonas turísticas, ¿no? Precisamente eso es lo que tenemos que hacer y es la apuesta, es hacer más vivienda pública y sobre todo, desde mi punto de vista, no utilizar los planeamientos municipales, sino la propia ley del Gobierno de Canarias, la ley del suelo, que permite suspender el planeamiento y hacer un tránsito urbanístico mucho más rápido que si un municipio con poca capacidad técnica modifica un plan general. Alejandro... don Carlos, sí. Buenos días. Muy buenos días. Tras un leve paseo anoche por la ciudad, está muy bonita de Navidad, muy, muy bonita. No sé si es Vigo, pero la verdad es que está prácticamente en un mano a mano, podríamos decir. Vigo creo que la van a sancionar en Europa por Cualquier el derroche día. de electricidad. Cualquier día, ya la han es quitado. que dijo Abel Caballero que se iba a ver la luz de Vigo desde Nueva York. Y lo malo es que yo creo que lo creía, o sea, que él cree que la Tierra es plana. Tú estabas seguramente. Sí, es muy capaz. Pero Santa Cruz es muy grande, muy bonita, tiene tranvía, es una ciudad fantástica, fantástica, que puede que haya mucha gente que no lo conozca porque lo que usted dice de las playas, que a lo mejor, pero hay mucha gente que viene a Tenerife y que viene también luego a Santa Cruz desde la playa. Usted como macro responsable del macro negociado de concejalía, que lo lleva usted prácticamente todo, el tema del tráfico. Por ejemplo, en Madrid hubo una guerra al coche
con el aterrizaje del alcalde, y entonces una forma de entenderlo, ya no hablemos de la Barcelona de Colau. Aquí, ¿cómo se plantean el tema del tráfico? ¿Cómo se plantean el tema del coche? Porque claro, todo el mundo que alquila un coche y se va a la playa, luego también querrá venir aquí a ver dónde lo deja. Y aparcar. ¿Qué se hace? ¿Dónde se aparca? ¿Cómo han afrontado la cuestión? Es un tema muy complicado de solucionar porque todo el mundo quiere la máxima comodidad, pero es verdad que en este grupo de gobierno tenemos, claro, la hoja de ruta, ¿no? Es primero crear más parking disuasorio. Estamos ya en negociaciones con el Ministerio de Defensa y nos ha dado el ok para crear un parking en el subsuelo del cuartel de Almeida de 600 plazas de aparcamiento. Además, colindante a las futuras zonas de bajas emisiones que todas las capitales de provincia tenemos que poner en marcha. Y luego, además, potenciando el transporte público. Yo creo que al final es la clave, ¿no? Has hablado del tranvía, aquí tenemos una fantástica red también de guaguas, como decimos en Canarias, y por supuesto el sector del taxi, que también colabora mucho con la movilidad. Y además también la autoridad portuaria, que ha cambiado el color político. Antes había alguien del Partido Socialista que, por cierto, negaba muchas cosas a esta ciudad, como una explanada para celebrar grandes eventos, incluso del carnaval. Ahora tenemos a alguien del Partido Popular, Pedro Suárez, presidente de la Autoridad Portuaria, que precisamente nos va a ceder parcelas para mejorar el aparcamiento en el entorno de la zona centro y, por lo tanto, pues facilitar a cualquier vecino que venga del norte y del sur gestiones en la capital y, por supuesto, para también mejorar al sector de la restauración y del comercio en el centro de Santa Cruz. Ignacio. Hola, yo me acuerdo la primera vez que vine a Tenerife y me asombró el señorío que tiene la ciudad, además con hoteles clásicos, con lo que marca una ciudad tener un hotel de referencia clásico bueno, que seguro que hay muchísimos ahora, pero me refiero al Mencey, y eso le da un sabor muy especial. Entonces, por ejemplo, como en Barcelona ahora muerden a la mano que les da de comer y se permiten el lujo de mirar por encima del hombro al turismo, o se lo han permitido durante mucho tiempo, ¿cuál es su opinión o su política o su manera de enfocar el turismo? ¿Qué turismo quieren atraer? En el papel, cómo se plantean estos años el tipo de gente que quieren atraer? ¿Qué actividades van a hacer para potenciar esa llegada? ¿O cómo lo afrontan? Bueno, pues cualquier turismo es bueno, menos este famoso turismo del botellón y del saltar de un balcón a una piscina. Ese no lo queremos en Santa Cruz de Tenerife. Encima luego hay que enterrarlos. Eso es Darwin en acción. Muy buena apunte. Y además no siempre son identificables, pero porque además van ya sin papeles. Hay casos conocidos de ingleses que salieron borrachos de allí, llegaron borrachos a Palma, se tostaron, se pusieron como camarones, pasaron ya luego a la gamba blanca y luego ya a la gamba roja, siguieron, se fueron y no recordaban dónde habían estado. Claro, algunos se tiran por el balcón porque ven clara la piscina y ahí quedan. Pero el caso digo porque Barcelona es un caso, pero el caso de Mallorca es parecido. Hay un turismo de mucha calidad, muy exigente, que es el alemán, que ha comprado mucha corrupción también, pero han creado una infraestructura. Y hay otro, que es el de los paquetes, que sales de Nottingham y vuelves a Nottingham y has estado allí, o en Túnez, porque no estoy seguro de que distingan. Yo los he visto tomando el sol en el cemento de las terrazas, al lado de la playa, ya que cuesta poco bajar a la playa, no podían, o sea, en el cemento. Hay un turismo, digamos, entonces, que no, deja muy poco dinero, porque se queda todo en el paquete, y luego además pues es feo y es poco productivo. Pero en todo el Mediterráneo, por ejemplo, el caso, ustedes es distinto, porque claro, su situación en eso es privilegiada, pero el Mediterráneo el problema es que tiene una competencia con Túnez, con Marruecos, con Argelia, con Croacia, etcétera, en la propia Italia, que es que claro, como trates mal al turismo te quedas fatal. Te quedas fuera de juego. Pero Canarias tiene un ecosistema mucho más peculiar. Tiene muchísimo turismo del norte de Europa, gente que viene a jubilarse aquí, claro, es un clima privilegiado, nunca han visto tanto sol, nunca se habían quitado la camiseta, en fin, gente así. ¿Cómo llevan esa relación, digamos, de los de aquí con los que vienen a quedarse aquí? Porque no en todos los sitios funciona. Por ejemplo, en Marbella
hay lío. Hay tantos rusos que ya no caben. Un poco por responder ambas preguntas, por supuesto, nuestra capacidad hotelera en Santa Cruz está creciendo y es un turismo de calidad. Y queremos potenciar esa capacidad hotelera precisamente, primero, con mejores infraestructuras, con apertura a esta ciudad al mar y segundo, con grandes eventos. Los hoteleros lo piden, ¿no? El año que viene un gran artista a Santa Cruz, el 29 de junio, artista internacionalmente conocido, y ya me están diciendo los hoteleros de Santa Cruz, es que ya no hay cama. Sí. Como decía Celia Cruz, no hay cama para tanta gente, ¿no? Que nos va a venir para un concierto de 30.000 personas. Y la convivencia... Dígalo. Ed Sheeran. Yo puede decir. No, aquí siempre ¿Cómo lo han conseguido ustedes? Porque bueno, pues la verdad que algunos en campaña nos... El único concierto que se va a ofrecer, que va a ofrecer Ed Sheeran, que es la mega estrella ahora mismo del momento en España, ¿eh? El único, aquí en el Heliodoro Rodríguez. Solo hay un precedente, que fue cuando los yeyés de Francia, que venían a Canarias hasta el punto de que Johnny Hallyday y Sylvie Vartan se conocieron aquí y se liaron aquí, en un hotel de aquí. Eso es una cosa, no sé cómo no hacen la ruta. Carlos, ¿cómo lo han conseguido, don Carlos? Claro, bueno, pues eso es un trabajo de equipo, por supuesto, en este caso a los promotores privados, que son los primeros a los que hay que agradecer, y luego de ir de la mano, pues administraciones como en este caso el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz, y la apuesta ha sido clara, y ahí tenemos el artista que más discos vendió el año pasado, más de 200 millones de copias, pues va a estar el 29 de junio del 2024 en Santa Cruz de Tenerife, llenando el Heliodoro, 30.000 personas, y ya le digo yo que no hay camas. No hay camas no solo para el carnaval de febrero, que siempre se nos llena la ciudad, sino tampoco para el concierto de Sheeran. Y por lo tanto, esa es la hoja de ruta precisamente para mejorar el turismo. Y como bien apuntaba Federico, la convivencia es buena. La convivencia entre las personas que vienen a esta isla desde otros países, además yo creo que la gran mayoría suelen ser alemanes, es buena porque son personas que se adaptan a la idiosincrasia de Tenerife y en concreto también de Santa Cruz. Y además es que somos un pueblo abierto, somos un pueblo solidario que recibe a la gente de fuera siempre con cariño y que apostamos precisamente por eso, por la integración. Una última cuestión, bueno, la política se te lo dejo a ti, Rosana, ¿qué te gusta más? A mí cada día me gusta más el turismo y menos la política. Cada día me gusta más la guerra, porque es a lo que vamos y hay que prepararse. Habrá que preguntarle a don Carlos por el señor Bermúdez, porque claro, aquí en Santa Cruz de Tenerife se da una situación con Coalición Canaria, el socio también de gobierno en el ayuntamiento, curiosa, ¿no? Porque el señor Bermúdez, el señor alcalde, si no me equivoco, es el único representante de Coalición Canaria que se ha manifestado en contra de la amnistía en este caso, lo ha hecho públicamente y además en contra del pacto, ¿no? Sí, bueno, eso facilita mucho el trabajo, ¿no? Me imagino, mucho más. Yo evidentemente, nosotros firmamos un pacto, el señor Bermúdez y un servidor, pues la primera semana de junio, las elecciones fueron el 28 de mayo, un pacto muy sólido en Santa Cruz que está trabajando y yo creo que muy bien. Y a partir de ahí no nos esperábamos. A mí me hubieran contado en junio que el señor Sánchez iba a sacar una ley de amnistía, que se iba a apoyar en 7 votos de Junts, etcétera, etcétera, y yo no me lo hubiera creído, ¿no? Pues el señor Bermúdez tampoco. Y es verdad que ahí tienen un problema en Coalición Canaria, ¿no? Nosotros desde el Partido Popular tenemos la obligación de unificar ese voto de centro-derecha y de ser importantes desde Santa Cruz hasta el Gobierno de España para poder desbancar a la izquierda, insisto, de todas las instituciones. Y ese es el camino, ese es el camino. O sea, que se llevan bien. Nos llevamos muy bien. Y no le llora. No le llora. Mira lo que me ha hecho Clavijo. Lloran No, pero la realidad le tengo que reconocer que es una postura valiente, una postura difícil dentro de su propia formación política, porque es verdad, me lo dicen en la calle, ¿no? Hay muchísimos votantes de Coalición Canaria que no lo han entendido. Y a mí me encantaría equivocarme con lo que voy a decir. A mí me encantaría equivocarme con que Pedro Sánchez cumpla con la hoja de ruta que ha firmado de Canarias. A mí me encantaría equivocarme y que cumpliese. Pero es que yo les pongo un dato de Santa Cruz. La última obra que financió el Gobierno del Estado en Santa Cruz de Tenerife y que se está ejecutando, y que por cierto la ha nombrado, que es la depuradora Santa Cruz, la adjudicó un gobierno de Mariano Rajoy. Es que desde el año 2018 hasta el año 2023 la caja del Gobierno del Estado en Santa Cruz es cero. Por lo tanto, a mí me cuesta mucho creerme a Pedro Sánchez y que cumpla con esa agenda canaria. Eso piensa Begoña también. Después de lo de Marruecos, nada ha sido igual. Pero, don Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros, por su acogida y por lo bien que se está en Santa Cruz de Tenerife. Y que Ed Sheeran viene aquí sobre todo porque le debe apetecer mucho a él venir aquí. O sea, porque uno no es un número uno sin capacidad de decisión.
ilusión. Él ha venido aquí porque es donde le claro, gusta, con porque razón. Creo que hay un gran promotor musical canario que está haciendo además unos festivales en alguna que otra isla también con muchísimo éxito, y seguro que vienen más artistas internacionales de renombre a Tenerife, eso seguro. Por supuesto. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a don ustedes, Carlos. un placer Gracias. y bienvenidos a Santa Cruz.